Muy buenos días. En primer lugar, agradecer obviamente a Karen Puriesic del Columbia Global Center, porque hace muchos meses venimos conversando la posibilidad de comenzar a organizar actividades en conjunto en temáticas internacionales que tienen interés directo en Chile, como el conversatorio de hoy sobre Israel y Palestina, territorio, demografía y escenarios políticos. Quiero agradecer también a nuestros panelistas, a Ginon Cohen y a Emilio Davet, quienes son muy destacados en estas materias y con mucho ánimo y entusiasmo vinieron acá a Chile a compartir sus impresiones con nosotros. Ya mencioné a Karen y el Columbia Global Center, el Middle East Institute. Okay. Can you hear Maybe Spanish? slower. Let me get some. It's okay. Afterwards. Y a la comunidad palestina, que también ha apoyado esta actividad y hizo posible la realización de la misma. Nosotros como Centro de Estudios Internacionales siempre hemos buscado promover instancias de debate de alto nivel académico en estas temáticas que tienen interés directo para nuestro país. Ambas comunidades, la palestina y la judía, cumplen un rol relevante en Chile, en el sector privado, en la academia, en el servicio público. También sabemos que los temas que ocurren en la zona nos interesan, muchas veces nos tensionan y los sentimos como propios. La última semana, además, hemos tenido eventos políticos muy relevantes en la materia, que han captado la atención. El anuncio del llamado Acuerdo del Siglo, anunciado por el presidente Trump, que sin duda nos dejó contento a todas las partes. Esta semana, hace pocos días, se realizó la tercera elección en un año en Israel, y en estas horas se está intentando formar gobierno por parte del primer ministro Netanyahu. Además, próximamente se inicia un juicio, el 17 de marzo, relacionado a eventuales acusaciones de corrupción. Por lo tanto, se plantea desde el punto de vista político cómo se implementaría eventualmente un acuerdo de paz y cómo se llevaría adelante un gobierno en medio de un juicio. La actividad también menciona un elemento esencial que es la demografía y la discusión que ustedes conocen entre la creación de dos estados versus un estado único. En la elección de septiembre, la segunda, el año pasado, el semanario The Economist menciona un tema muy interesante, que es cómo ha ido creciendo también lo que se llama la lista conjunta, que son listas o bloques de partidos árabe-israelí y que han ido creciendo en su votación en territorios judíos. Cada uno de nuestros invitados hoy día va a tener 25 minutos para su presentación. Yo amistosamente les diré 5 minutos antes que está terminando su tiempo. Y luego daremos, obviamente, inicio a las preguntas del público. Voy a comenzar con Gino Cohen. Quiero presentarlo. Gino, ustedes me esperan un minuto. Es profesor de la escuela del Departamento de Sociología de la Universidad de Columbia y se dedica a los estudios israelí y judíos. Es miembro del Columbia Center for Population Research y del Columbia Institute for Israel and Jewish Studies. Dentro de su área de investigación está la organización social, mercados laborales, temas de desigualdad, discriminación laboral, socioeconómica, étnica, temas de género, relaciones industriales, temas migratorios, entre otros, teniendo una muy destacada actividad académica. Quiero destacar de Emilio, de Ginon, antes de iniciar su presentación, un párrafo de un paper que él nos compartió que se llama Territorio, Demografía y Control Efectivo, un análisis de la política bioespacial de Israel. El profesor, de una manera provocadora, señala, abro comillas, que los sionistas liberales que sostienen en la actualidad la necesidad de realizar concesiones territoriales apoyan la creación de un Estado palestino, principalmente porque buscan minimizar la cantidad de palestinos que viven en territorio israelí. Incluso dentro de ese campo, los derechos básicos de los palestinos y las resoluciones de las Naciones Unidas tienen una importancia secundaria, porque la lógica predominante es bioespacial, garantizar una sólida mayoría judía dentro de un espacio determinado. Es sin lugar a dudas una frase que llama a un debate, a un diálogo, pero vamos a tener 25 minutos al profesor para que pueda plantear sus visiones sobre esta materia.
Así que muchas gracias, los dejamos con el profesor Cohen. Muchísimas gracias por asistir. La verdad es que yo no creo que en Nueva York a las 9 de la mañana tuviésemos una charla pública y que todos lleguen a tiempo con el tráfico y todo eso. Así es que la verdad es que les agradezco que hayan venido. Me dijeron que acabo de escuchar que son 25 minutos y no 30, así es que vamos a comenzar. Después de la guerra del 67, Golda Meir le dijo al primer ministro Levi Eshkol y le preguntó: ¿qué vamos a hacer con 1 millón de árabes? Eshkol pausó y le dijo: a ver, entiendo, quiere la dote, pero no le gusta la novia. Esta anécdota destaca que justamente lo que sucedió después de la guerra del 67, Israel dejó claro que la extensión que se estaba haciendo sobre el territorio, que en este caso ellos querían el dote, pero que los palestinos tendrían que quedarse con la novia. Obviamente ellos rápidamente tuvieron una lógica de estructura para poder tener estos territorios ocupados, que también informaba que las políticas de terreno de Israel estaban en la presencia de las fronteras, y obviamente la noción, y quizás esta es la oración que debiésemos recordar, la noción de que existen dos Israel, una democracia virtuosa y el régimen colonial ocupado en el 67. La verdad es que no es lógica, porque la judaización del terreno ha sido el objetivo principal de todos los gobiernos desde que se estableció Israel en el 48. Más aún, y esto también es importante, el despojo de los palestinos en ambos lados de la línea verde ha sido notablemente similar. Así es que en los próximos 25 minutos voy a describir la trayectoria que comienza con una gran confiscación de terreno después de la guerra, que luego se extiende y se duplica en términos de prácticas que originalmente se desarrollaron en el interior de la Ribera Este en el 67. Como ustedes sabrán, durante la guerra del 48, la Palestina fue despoblada y cientos de estos pueblos fueron destruidos. La mayoría de sus habitantes fueron expulsados de las fronteras. En total, 700, 600 palestinos fueron desplazados en lo que hoy en día sería caracterizado como discriminación. Mi historia comienza después de la guerra, con Israel, un país soberano que no tenía ningún tipo de amenaza existente y que podía decidir cómo tratar a los palestinos y a su territorio. Así es que no hablamos del 48, sino que después del 48. Ahora, ¿qué está haciendo? ¿Qué hizo Israel inmediatamente? Presentó una serie de mecanismos legales para poder seguir confiscando terrenos palestinos. Todos los terrenos calificados como abandonados, y luego los apropiaron rápidamente. También confiscaron gran parte de los territorios de los palestinos que residían en los pueblos que superaron la guerra. La disposición y el asentamiento fue algo que hicieron en Israel. Israel confinó 160.000 palestinos que se mantenían en Israel en sus pueblos, y les impuso su ley marcial para facilitar esta confiscación de terrenos. Simultáneamente, en los terrenos palestinos empezaron a expropiar las propiedades palestinas. Ahora, la expropiación después del 48 fue muy rápida. Tan pronto como en el 51 el Estado eficazmente empezó a controlar más o menos el 92% del territorio palestino, hasta un 30 o un 40% en el 48. Como van a ver, después de la estrategia del 67 que se empezaron a implementar y para poder seguir expandiendo Israel con sus nuevas prácticas. Expropiar terreno no garantiza control por sí solo, o la reconstrucción de un espacio como judío. Los líderes sionistas siempre entendieron desde los primeros días que tenían que tener también una apropiación civil de los terrenos para poder tener un control eficaz. Israel estableció nuevos pueblos judíos, nuevas comunidades agrícolas judías en el área, tomadas por los palestinos. Así es que pueden ver acá lo que se hizo.
Aquí en la imagen izquierda podemos ver cómo fue el asentamiento judío los primeros años después de la guerra, la mayoría de ellos en o cerca de territorio palestino. Ahora, esto no es de la guerra del 48, sino que después de la guerra del 48. De una forma, entonces, este mapa de asentamiento palestino fue congelado, prohibiendo el establecimiento de nuevos palestinos en los pueblos, confiscando o expropiando sus terrenos, evitando cualquier tipo de construcción fuera de las áreas ya desarrolladas. Luego Israel se entregó a estas comunidades con asentamientos judíos y así Israel creó una geografía de enclave donde la gran mayoría de los ciudadanos israelíes palestinos se han quedado hasta el día de hoy. Incluso la población ya ha aumentado 10 veces hasta la fecha y no se ha establecido ninguna comunidad palestina en los últimos 72 años en Israel. Ahora, en términos de composición de población, en el 51, los refugiados palestinos fueron reemplazados por un número similar de inmigrantes israelíes. Sobrevivientes del Holocausto, también israelíes de otros países, conformando una composición étnica sin alterar su población general. Este es el tamaño de la población en el 47, en el área que luego se va a convertir en Israel. Y en el 49 podemos ver que ya en el 51 la población es de 1.4 millones, pero de distintos tipos. Esta es la transformación judía. Ahora, con los años se ha ido monitoreando el cambio de la presencia de la población en Israel. Aquí podemos ver que se está demostrando una ansiedad demográfica en Israel, especialmente en el área de Galilea, en donde al menos 2/3 de la población en el 49 eran palestinos. El desequilibrio demográfico ha hecho que el gobierno genere grandes recursos para poder judaizar el terreno. En los 80s, las clases medias y medias altas israelíes fueron incentivadas por el gobierno para que pudiesen vivir en estos pueblos palestinos. Se puede ver aquí la historia de estos nuevos periodos de establecimiento y de asentamiento de colonización judía. El área de Galilea es importante en nuestra historia porque gran parte fue entregada al Estado palestino en el 47 con el plan de partición del Reino Unido, pero Israel pensó que si los palestinos no se verificaba su desarrollo en Galilea o no se controlaba, iba a empezar a generar una demanda de autonomía palestina o incluso independencia palestina. Entonces se puede ver aquí el área de acá arriba que debiese ser el Estado palestino, pero Israel se aseguró de poner más asentamientos judíos hasta los 80 y los 90. Ahora, esto también preocupó también al proyecto de el Banco Oeste del Jordán también. Ahora, muchas de las estrategias israelíes fueron exportadas también al lado del Banco Oeste del río Jordán después del 67. Ahora, en junio del 67, el día en que se anexó Israel a Jerusalén, los arqueólogos judíos fueron asignados con un terreno arqueológico en el margen occidental. Esto fue definido como propiedad cultural y nacional de Israel. Este hecho, que puede ser relativamente benigno en términos de la ideología de Israel, de que, por ejemplo, el margen occidental es parte bíblico y por lo tanto debiese ser judío e integrarse al Estado, esto malinformó las políticas israelíes desde el momento en que llegaron a estos territorios. Ahora, esta ideología mesiánica también ganó mayor terreno después del 67, considerando que el margen occidental fuese un corredor defensivo para evitar la invasión del este. Ahora, también esto se vio enfatizado por las ideologías religiosas. En el 67, en el anexo del 67, Israel anexó un área que era 11 veces más grande
incluyendo 28 pueblos palestinos adyacentes con una población total de 70.000 personas. Estos palestinos no tuvieron ciudadanía, sino que fueron calificados como residentes solamente, y esto aumentó la fragmentación palestina, ya que no se les daba la ciudadanía, tampoco en el lado del margen occidental en Gaza. Nuevamente los israelíes tomaron la norma de confiscar terreno para poder establecer más judíos, de la forma similar que lo habían hecho en el pasado. Aquí tenemos Jerusalén. Y esto es Abu Dis, que es la capital propuesta para Palestina, de acuerdo al plan de Trump. Y aquí es donde justamente Netanyahu anunció que va a construir más asentamientos judíos para bloquear el acceso de ellos a Belén. Bueno, claramente estos son barrios que han ido triplicando la población judía, pero también la población palestina ha aumentado. Ahora hay 350.000 residentes palestinos en Jerusalén, 38% de la población de la ciudad, mucho más del 25% que había después de la guerra. Ahora, el aumento de palestinos en Jerusalén se ve como una amenaza estratégica. Ha llevado a que Israel empiece a implementar una política silenciosa en donde se ha tratado de quitarle a los palestinos sus derechos de residencia. Más recientemente, el gobierno ha visto formas de poder superar los límites municipales para poder incluir más judíos en los asentamientos adyacentes y así reducir el tamaño de Jerusalén y tomar 150.000 residentes palestinos y llevarlos a reubicarlos. El plan de Trump es bastante coherente con la opción de Israel. Ahora, esto pasa en Jerusalén. Aunque Israel se tomó este plan rápidamente en un paso para Jerusalén, lo que corresponde al margen occidental, ahí se realizó una mezcla de leyes otomanas, jordanas, que fueron implementadas por el gobierno militar israelí. Bueno, este es el margen occidental. Me voy a... Israel ha utilizado distintos métodos para poder confiscar más terrenos palestinos, muchos de los cuales se realizaron en la guerra del 67, por ejemplo, declarándolo como propiedad ausentista, generando reservas, diciendo que los terrenos no han sido cultivados por muchos años, o simplemente declarando que el área en particular se necesita para uso público o militar. Y obviamente cuando dicen público se refieren a uso judío. Ahora, el uso del terreno en el 67 ha restringido a los palestinos vivir en un territorio que está compuesto de menos de un 67% del margen occidental. Por consecuencia, muchos palestinos han perdido gran parte de su territorio. Ahora, esto se traduce en el hecho de el establecimiento de más asentamientos judíos, la construcción de caminos de bypass y también generaron una barrera de separación. El orden de este proceso fue invertido, en donde el hecho de que se hiciera confiscación de tierra llevó a la expropiación judía. Cuando hablamos de los asentamientos, muchos observadores ven la judización del margen occidental como un resultado de esta ideología mesiánica de derecha. Pero la política, de hecho, primero la implementaron los sionistas judíos.
Israel comenzó a estableciendo bases militares en la región inmediatamente después de la guerra y luego gradualmente lo convirtió en asentamientos. Un cuarto de estos asentamientos que existen hoy día se construyeron en la primera década de la ocupación, y si incluimos aquellos que ya estaban planificados, prácticamente un tercio de los asentamientos que existen hoy se iniciaron en el Partido Liberal antes de perder la elección del 77. Ahora, una vez que el Likud asumió el poder en el 77, la construcción de los asentamientos se aceleró. 73 se crearon durante este periodo de 7 años, entre el 78 y el 84. El Likud comenzó a judaizar todo el Estado de Israel y evitar el establecimiento del Estado palestino. Una opción que parece viable, de acuerdo con el Tratado de Paz entre Israel y Egipto. Israel estaba bastante nervioso. Entonces, se implementaron otros asentamientos muy cerca de la línea verde en un esfuerzo de atraer judíos no ideologizados en el margen occidental. Hoy día solo una minoría de los colonos son fundamentalistas religiosos. La mayoría sencillamente buscan una casa en el campo, un lugar no muy lejos de los centros urbanos. Ahora, el gobierno israelí les ofreció incentivos económicos a cualquiera que estuviese ubicarse en el margen occidental, no solamente casas, sino que mejores escuelas, programas post-escuela, en fin. Lo interesante es que no ayudó. Independiente de estas políticas, durante las primeras 2 décadas de la ocupación, Israel no pobló el margen occidental con grandes cantidades de judíos. Cuando Israel y Palestina formaron o se reunieron para negociar la paz en el 91 en Madrid, 24 años después de la ocupación y 14 años desde el primer gobierno del Likud, solo había 90.000 colonos en el margen occidental. En Jerusalén había cerca de 200.000. Pero solo 90.000. 25 años después, hoy día, la cantidad de colonos en el margen occidental, sin incluir Jerusalén, ha más que cuadruplicado, a pesar del congelamiento, de la construcción de nuevos asentamientos al que estuvo obligado después del Tratado de Paz. Ha aumentado la cantidad de colonos durante estos años, pero vemos que la migración judía al margen occidental no se ha hecho de acuerdo con la composición del gobierno actual, liderado por el Likud o el Partido Laborista. La migración aumenta en los periodos de negociación, cuando hay menos violencia. Ahora, pueden observar aquí, esto sugiere que los procesos de paz, que a Israel le gusta tanto, han generado más asentamientos. Y cuando hay más violencia, se disminuye el desplazamiento. Ahora, este es el mapa de acuerdo al acuerdo de Oslo, que creo que la mayoría conoce, pero básicamente el área está dividida en el área B, A, B y C, con un determinado distribución de poder. Se crean las fronteras en A y B, que eran la que tenía mayor densidad poblacional. Palestina, la autoridad palestina se le dio más responsabilidad. El C, el 60% del territorio, están cerca de un 4% de la población palestina, y de los asentamientos Israel mantiene el control total y la responsabilidad del control. Las áreas A y B se dividieron en 231 clusters distribuidos como una especie de archipiélago por el terreno y separados por corredores estratégicos que facilitan el control israelí. En tanto que el área C se mantiene continua. Pueden ver que el plan de Trump no es nuevo, sigue la lógica de Oslo. Están conectados por puentes, túneles, buses, todo controlado por Israel. Traté de buscar el mapa de Trump, así que fíjense a la derecha y compárenlo con el plan de Oslo y se ven las similitudes. Cuando se ve esto, cuando miran esto a mano izquierda,
es Israel, Oslo y Camp David. A mano derecha está el plan de Trump. ¿De dónde sacaron el plan de Trump? Yo lo saqué de un diario, el equivalente al New York Times de Israel. Ese es liberal que promueve los asentamientos. No es difícil ver que se parecen. Por eso ambos, el Likud y los laboristas, apoyaron el plan de Trump en su mayoría. Muy bien. En el contexto del control del terreno y de la judaización, hay que entender que más de 100 puestos son los que se han ido creando en el margen occidental desde el año 2000. Ahora, estos puestos se construyeron con la asistencia del gobierno, ha autorizado, porque le ha prometido Israel a Estados Unidos no establecer nuevos asentamientos. Ahora, menos de 10.000 judíos, es muy poca la población. Muchos de ellos son de segunda o tercera generación, pero lograron garantizar el control eficaz de grandes paños de terreno. Nuevamente, de acuerdo con el plan de Trump, estos van a estar autorizados y legalizados. Ahora, después de Oslo, Israel ha hecho grandes intentos de hacer un manejo demográfico en el margen occidental. De los 430.000 colonos a fines de 2018, incluyendo Jerusalén oriental, que son 200.000 judíos más o menos, aproximadamente 150.000 son ultraortodoxos. Ha crecido de un 5% del año 91 a 35% hoy día. Esa es la principal causa del crecimiento exponencial de judaísmo en el margen occidental. La comunidad ultraortodoxa se transformó en la solución para todo en el término geográfico, porque ayudó a la rápida judaización del espacio. El gobierno explotó la incapacidad económica, les ofreció subsidios e incentivos para reubicarse en el margen occidental. Ahora, algunos de ustedes conocen estas cifras. El gobierno se aprovechó de esta comunidad con una alta tasa de natalidad, 7 hijos por mujer. Le garantizó que este crecimiento poblacional es mucho mayor que el de los palestinos. La mujer colono, incluyendo los seculares, los ultraortodoxos y los ortodoxos, tienen cerca de 5 hijos, en comparación con cerca de los 3 que tienen las mujeres palestinas en el margen occidental, 4 quizás en Gaza. Entonces, esta es la historia demográfica hoy día. Y lo que ven acá, el crecimiento natural, es decir, de la tasa de natalidad, ahora es la principal causa de la proliferación de colonos. Fíjense acá. Esto es el aumento de la población por nacimiento, y esto es por la inmigración. Esta es la segunda intifada, que era más o menos ahí. Básicamente está a la baja. Los israelíes no se están cambiando. Los judíos israelitas no se están desplazando hacia el margen occidental. Pero hay 2.000, 12.600 o 13.000, de acuerdo, por nacimiento. ¿Cómo? Ya, no es problema. Entonces, incluso si el gobierno detuviese los desplazamientos hacia el margen occidental, la cantidad de colonos seguiría aumentando de manera sustancial y el espacio sería mucho más judío. Es la única razón para que Israel deje el margen occidental para tener una sólida mayoría judía, que es la posición de los sionistas liberales. Las tendencias demográficas a ambos lados de la línea verde favorece a los judíos a la larga. A ambos lados de la línea verde. Vemos baja la tasa de fertilidad entre los palestinos y un aumento entre los judíos. Ahora, los colonos lo saben.
Pero fíjense en la baja de la fertilidad de los árabes y el aumento. Esto es al interior de Israel. Ahora, eso no significa que el próximo año va a haber una mayoría judía y que van a haber menos árabes, sino que a la larga, la siguiente generación quizás, la proporción de árabes va a bajar. Esto no solo lo digo yo, esto es una proyección oficial de población de Israel, de la Oficina Central de Estadísticas de Israel. Y lo que se observa acá, los israelíes están preocupados con el aumento de los ultraortodoxos, entonces tratan de separarlos de los otros. Pero si se fijan, la proporción de árabes va a bajar por ahí por el año 2065. La proporción de árabes va a bajar más rápido. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque los árabes, la conducta es similar a la conducta del resto de las mujeres en el mundo. Se les da educación, están más educadas, se suman a la fuerza laboral y tienen menos bebés. Con los judíos uno no lo puede prevenir, no lo puede predecir. No sé cuál es el promedio en comparación con Chile, pero sin duda en el caso de los judíos el promedio es mayor que el resto del mundo. Esa es la proyección. Quiero terminar 3 minutos más para decir que a ver, aunque los palestinos han crecido mucho en educación, especialmente en el sector salud, por ejemplo, cuando se trata del territorio, no ha cambiado mucho en los últimos 72 años. Y las mismas políticas de expropiación, la judización, la segregación residencial no ha cambiado mucho desde el 48. Ahora, en este contexto, hay que entender la legislación de 2018 del derecho de la nación, del Estado-Nación de Israel. Esto incluyendo la expropiación de terrenos, en lugar de crear una estructura legal, sino que explícitamente que favorece a los judíos. Durante muchos años, las políticas bioespaciales se han implementado leyes neutras al tema racial. Las leyes de nacionalidad lo han cambiado. La sección 7.8 de la nueva ley no es más que una descripción de las políticas de Israel desde el año 48. Esta es la sección 7. El Estado considera el desarrollo de los asentamientos judíos como de valor nacional y va a actuar para promover su establecimiento y consolidación. Claramente, lo que ha hecho Israel de manera informal durante 70 años, ahora es una ley apoyada no solamente por la derecha, sino que también por los otros partidos que lo han prometido modificarlo levemente, pero no agregarle o no eliminarlo por último. Entonces esta es otra indicación de que las políticas de expropiación no es una desviación. Básicamente ha sido la parte más importante en toda la historia de Israel, principalmente en el margen occidental ocupado. Ahora, un comentario final. Israel no está innovando en nada. Que lo único nuevo del colonialismo israelí es que durante décadas no solo ha sobrevivido, sino que efectivamente ha crecido. Si han ido a Israel, han visto un país moderno, muy desarrollado, porque recibe el apoyo incondicional prácticamente de todas las democracias liberales. Esto es sorprendente, pero esto, la percepción que tiene, pero la ironía cuando uno ve a Israel hoy día es que estas políticas han dado lugar a una realidad de un Estado que actualmente es un Estado de apartheid. Muchas gracias. Gracias, profesor Cohen. Cuando leí el título del evento, Palestina, Israel
territorio, demografía y escenarios políticos, pensé, perfecto, este es un título que permite tener una conversación sobre lo que realmente está sucediendo en Palestina, porque este no es un conflicto religioso como muy a menudo se le presenta. Esto desorienta a la audiencia, que termina muy frecuentemente diciendo: esto no tiene solución, han estado peleando desde tiempos inmemoriales y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Ninguna de esas afirmaciones, sin embargo, creo es correcta. Primero, palestinos, árabes y judíos vivieron en relativa armonía por siglos hasta el comienzo de la colonización de Palestina por judíos sionistas europeos en la segunda mitad del siglo XIX. Segundo, este conflicto sí tiene solución, y según veremos más adelante, esta solución es relativamente simple. Como sugiere el título del evento también, este es un problema político que involucra fundamentalmente cuestiones de territorio y demografía, y como todo problema político, requiere de una solución política. Esto me lleva a lo que les puede parecer una desviación del tema, pero que a mí me parece fundamental. Y permítanme esta desviación. Si requerimos de una solución política, entonces necesitamos un diálogo. Ahora bien, como le gusta decir a un intelectual chileno, un diálogo, para que realmente se produzca, requiere que se intercambien razones y que los partícipes se comprometan a dejarse persuadir. Yo agregaría a esta frase que lo que se requiere es que los partícipes se comprometan a dejarse persuadir por las mejores razones. Y si de lo que se trata aquí es de un diálogo, entonces debo establecer ciertos parámetros mínimos del diálogo que me gustaría tener. Lo que diré hoy, por tanto, no debería ser interpretado de ninguna manera como la negación del derecho de los judíos a vivir en Palestina. O como decía Edward Said, este intelectual palestino, sí, los judíos tienen un derecho a la tierra de Palestina y por lo tanto tienen derecho a vivir en esta tierra. Sin embargo, ellos deben entender, los sionistas deben entender, que el reclamo sionista no es el único reclamo sobre esta tierra. Es un reclamo entre muchos otros, igualmente importantes o quizás más, fundamentalmente el palestino. Entonces, no solo no se trata de negar el derecho de los judíos a vivir en Palestina, sino que más aún, si queremos tener un diálogo, unos y otros debemos hacer un esfuerzo por entender nuestras razones y nuestras historias. Personalmente, fui golpeado a una temprana edad por el destino de millones en el genocidio judío, sobre todo a la lectura de Primo Levi, este judío italiano sobreviviente de los campos de exterminio y que ha escrito los textos más bellos y profundos que conozco sobre esta tragedia. Ahora bien, ¿cómo se relaciona un palestino con el genocidio judío y las historias de sus sobrevivientes? ¿Y qué significa todo esto para Palestina y más allá? La pregunta es pertinente porque el genocidio judío en Europa ayudó a consolidar la idea de la necesidad de un Estado para el pueblo judío y la creación del Estado de Israel. Pero esa pregunta también es pertinente desde una perspectiva puramente humana. Y esta perspectiva humana, generalmente ignorada, me parece no solo políticamente poderosa e inspiradora, sino que también intelectualmente necesaria. Porque después de cualquier genocidio, Nakba, masacre u otras atrocidades, nosotros, no solo aquellos directamente afectados por estos eventos, sino que todos nosotros nos enfrentamos a muchas preguntas que, si no se responden, vuelven y nos persiguen. Me referiré solo a una de ellas que, parafraseando a Teodor Adorno, pregunta: ¿cómo es posible escribir poesía
o incluso pensar después de Auschwitz, pero también después de la Nakba, las masacres de Chatila, Sarajevo, el genocidio en Ruanda, las masacres en Irak y Siria, o cómo es posible pensar hoy después de lo que sucede en Gaza. O dicho de otra manera, ¿qué valor, urgencia o pertinencia aún conservan nuestros poemas, nuestros pensamientos, nuestras teorías, nuestros sueños para el futuro, sin antes arreglar cuentas con, en palabras también de Primo Levi, la siniestra noticia de lo que seres humanos en Auschwitz y en todos estos otros lugares han hecho a otros seres humanos? No se equivoquen, esta pregunta es urgente no solo para los humanos heridos por el odio y la violencia, sino para todos nosotros, porque todos perdemos parte de nuestra humanidad en los Auschwitz y en las Nakbas de la historia. Esta es precisamente otra lección que Primo Levi trae de los campos de concentración cuando dice: y en los andamios, en los trenes, en las carreteras, en las trincheras, en las oficinas, humanos y humanos, esclavos y amos, y los amos mismos esclavizados. Entonces, ¿cómo escribir poesía o incluso pensar después de los campos de concentración y las Nakbas de la historia? Bueno, creo que una vida, sin importar cómo se viva, sea lo que sea que se esté haciendo, donde sea que se encuentre, solo adquiere un significado pleno cuando tiene en su centro una lucha sincera e incansable para defender el nunca más y el no en mi nombre, pero también un compromiso positivo con la justicia y la solidaridad. Con esto quiero decir que si escribir poesía, pensar o dialogar tiene alguna urgencia hoy, es para imaginar, soñar, concebir un mundo donde los campos de concentración, las Nakbas o lo que sucede hoy en Palestina y particularmente en Gaza no tenga ya lugar en el mundo. Ahora bien, ¿qué nos impide lograr ese objetivo hoy en Palestina? Para explicarlo, y me perdonarán los descendientes palestinos presentes, recurriré fundamentalmente a las palabras de judíos israelíes y a otros europeos no judíos, y esto no porque sus voces tengan más autoridad que muchas voces de palestinos que han venido diciendo lo mismo, sino que simplemente para acomodar una incapacidad que se observa en los defensores del sionismo y las políticas del Estado de Israel, su incapacidad a prestar credibilidad a la narrativa histórica palestina. Lo primero que diré es que lo que nos impide lograr ese objetivo hoy es la forma e ideología que adoptó el movimiento sionista cuando se decidió implantarse en Palestina, o como lo dice Ilan Pappé, miembro del grupo llamado los Nuevos Historiadores Israelíes, aquellos que en los 80 comenzaron una valiente revisión y crítica de la narrativa histórica del Estado de Israel. Pappé dice, y lo cito, que el sionismo comenzó como un movimiento nacional europeo, pero se convirtió en colonialista una vez que sus líderes decidieron implementar su visión del renacimiento nacional en la tierra de Palestina. Si por colonialismo entendemos la adquisición o conquista total o parcial del territorio y el control político de otro país, ocupándolo con colonos y explotándolo económicamente, bueno, no cabe duda de que el sionismo se convirtió en un movimiento colonialista. Pero más aún, se convirtió también en una ideología supremacista que ha servido para justificar crímenes horribles, la ocupación más larga de la historia contemporánea, la violación sistemática de los derechos más básicos, en resumen, la deshumanización de un pueblo entero. Esa ideología supremacista en que se convirtió el sionismo es expresada en formas diferentes por diferentes líderes. Benny Morris, por ejemplo, otro de los nuevos historiadores israelíes, cita a Chaim Weizmann,
presidente de la agencia judía a comienzos del siglo XX, diciendo que la población indígena es similar a las rocas de Judea, como obstáculos que debían ser despejados en un camino difícil. O escuchemos a Lord Balfour en 1919, y lo cito: el sionismo, sea correcto o incorrecto, bueno o malo, es de una importancia mucho más profunda que los deseos y prejuicios de los 700.000 árabes que ahora habitan esa antigua tierra. Esta mirada desdeñosa y supremacista respecto de los palestinos se tradujo en un intento por invisibilizarlos y justificar otro eslogan histórico del movimiento sionista: un territorio sin pueblo para un pueblo sin territorio, describiendo Palestina como un desierto vacío e infértil. Pero Palestina ya era una nación entonces, con un territorio definido y una vida social, política y cultural rica y activa. Para justificar su conquista, el sionismo optó por invisibilizar esa realidad a través de varias prácticas. Una de ellas es la negación de la existencia palestina como nación. Esta negación se articuló primero institucionalmente en la Declaración Balfour de 1917, que se refería a los palestinos simplemente, y lo cito, como las comunidades no judías existentes en Palestina, cuando en realidad los palestinos representaban una abrumadora mayoría de la población. Luego se convirtió en un lugar común en los discursos israelíes. Las declaraciones de Weizmann, de Golda Meir, de que los palestinos no existen, son solo algunos ejemplos de esto. Las negociaciones de paz a principios de la década de los 90 también se enmarcaron en esos términos. Los palestinos solo pudieron asistir a las negociaciones como parte de una delegación jordana. Una ironía absurda a este respecto: algunos líderes israelíes que afirman que los palestinos no existen también han dicho, sin sentir contradicción alguna, que los palestinos presionaron a Hitler para matar judíos. Otra forma de invisibilizar a los palestinos es la negación por parte de Israel de la presencia palestina en la tierra. La política de judaización y desarabización de Palestina han sido llevadas a cabo de maneras distintas desde la creación del Estado de Israel, destruyendo cientos de pueblos y aldeas palestinos, construyendo sobre ellos o cubriendo los restos con bosques, renombrando regiones enteras, pueblos, calles, cerros, valles, usando la arqueología para resaltar la historia judía en la tierra, ignorando las pruebas del asentamiento inmemorial de otro pueblo, o incluso la risible pretensión de que el hummus o el falafel son platos israelíes, son solo algunos ejemplos de esto. Otra de las formas que la invisibilización de los palestinos ha tomado es la negación de su capacidad para producir una narrativa histórica confiable. A pesar de la existencia de una sólida historiografía palestina que informa sobre hechos omitidos por la historia oficial israelí y que establecen la responsabilidad de Israel en las condiciones de despojo y expulsión de los palestinos, estos hechos solo se han tenido en cuenta seriamente una vez que los nuevos historiadores israelíes los habían hecho suyos a fines de los años 80. Lo que ha sucedido en Palestina no ha sido el producto inesperado de la guerra, han sido actos deliberados y con un objetivo claro: la conquista de la mayor cantidad posible de territorio con la menor cantidad posible de población palestina. El resultado fue la Nakba, desastre en árabe, en 1948, la masiva desposesión y expulsión de los palestinos de sus tierras y luego la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967, nuevos desplazamientos forzados de palestinos, su reducción hoy a bantustanes aislados y completamente controlados por el ejército israelí, su diaria humillación en checkpoints, la destrucción de sus casas y la detención indefinida de hombres, mujeres y niños en las cárceles de Israel. Los líderes sionistas
y aquellos que apoyaban el movimiento estaban perfectamente conscientes de la existencia de una población árabe de aproximadamente 1.300.000 en 1948. Sabían lo que tendrían que hacer para crear su propio Estado en los términos en que el sionismo lo estipulaba, lo planearon y lo han estado ejecutando hasta el día de hoy. A este respecto, Ilan Pappé cita a Ben Gurión, el primer ministro de Israel, diciendo: yo apoyo la transferencia obligatoria, le hace la expulsión de la población palestina, no veo nada inmoral en ello. Cierro la citación. Pero Ze'ev Jabotinsky, quizás el más prominente de los sionistas revisionistas e inspirador del Likud, partido del actual primer ministro Netanyahu, lo había dicho mucho antes, lo cito: no podemos dar ninguna compensación por Palestina, ni a los palestinos ni a otros árabes. Por lo tanto, un acuerdo voluntario es inconcebible. Toda colonización, dice Jabotinsky, debe ser llevada a cabo desafiando la voluntad de la población nativa y puede continuar y desarrollarse solo bajo un muro de hierro que la población local nunca podrá atravesar. Esta es nuestra política árabe. Formularlo de otra manera sería hipocresía. Jabotinsky continúa: el sionismo es una aventura de colonización y por lo tanto se apoya o cae en la cuestión del ejército. Así, la expulsión de más de la mitad del 1.300.000 palestinos se materializó en 1948 y sería sin retorno. Esto último, a pesar de que una de las condiciones para la admisión de Israel a las Naciones Unidas fue precisamente que el nuevo Estado cumpliera con la resolución 194 del Consejo de Seguridad, declarando el derecho de los refugiados palestinos a volver a sus tierras o a ser compensados. Sin embargo, los planes sionistas eran muy distintos. En 1949, Yigael Yadin, uno de los miembros fundadores de la Haganah, escribe a Moshe Charret y le dice: cito, debido a la propagación de enfermedades entre los refugiados palestinos, propongo que declaremos una cuarentena en todas las áreas conquistadas. Así podremos oponernos con más fuerza a la demanda del regreso de los palestinos refugiados y a la infiltración de palestinos de regreso en las aldeas abandonadas, además de nuestra oposición al retorno comprensible en el terreno militar y político. Esto sellaría la suerte de aproximadamente el 78% del territorio de Palestina histórica y de los refugiados de 1948. Ahora bien, ¿qué le sucedió a la población palestina que permaneció en los territorios que son hoy parte de Israel, actualmente alrededor del 20% de la población del país? Ellos fueron sometidos primero a un régimen de administración militar que duraría hasta 1966, a la confiscación de sus tierras y más tarde a un sinnúmero de leyes que los discriminan y excluyen. Esto ha sido posible a través de prácticas legales y constitucionales israelíes que operan para conciliar los dos principios evidentemente contradictorios de la definición que Israel da de sí misma como un Estado judío y democrático. La Declaración Israelí de Independencia, por ejemplo, transformó una comunidad de colonos en un colectivo político y declaró a Israel el Estado no de sus ciudadanos, sino que del pueblo judío. Posteriormente, la legislación israelí materializó esta visión, sacrificando así la democracia para asegurar su judaísmo. Adala, una organización israelí de derechos humanos, cuenta más de 50 leyes que discriminan a los palestinos en numerosos dominios. Estas leyes en general tienden a excluir al nativo palestino. La ley del retorno, por ejemplo, convierte a los colonos en un Estado-nación cuyos contornos se definen precisamente por la exclusión del otro. Las leyes y prácticas relativas a la nacionalidad, inmigración y residencia permiten consolidar la identidad del Estado asegurando una mayoría judía en el país. El sistema electoral y la ley básica de la Knesset, el Parlamento israelí,
juegan un rol importante en la construcción de los límites impuestos a la representación política y la autodeterminación de la minoría palestina. Eliminan a la población indígena como una unidad política, mantienen a sus miembros solo como individuos con demandas políticas diluidas y limitan la representación política a aquellos que están de acuerdo con los principios del sionismo y que no los desafían. Sigamos. Una vez que el nuevo Estado se había consolidado, quedaba pendiente el tema de las fronteras. A este respecto, Tom Segev, otro de los nuevos historiadores israelíes, cita a Ben Gurión en 1949, abro comillas: antes de la fundación del Estado, dice Ben Gurión, en vísperas de su creación, nuestros principales intereses eran la autodefensa, pero ahora el tema en cuestión es la conquista, no la autodefensa. En cuanto a establecer fronteras, es un asunto abierto, dice Ben Gurión. En la Biblia, así como en nuestra historia, hay todo tipo de definiciones de las fronteras de este país, por lo que no hay un límite real. Ninguna frontera es absoluta. La ironía de esto es que, como dice Ilan Pappé, aunque estos sionistas no creían en Dios, creían sin embargo que Él les había prometido Palestina. Es precisamente por eso que Israel no ha declarado jamás fronteras definitivas, porque como lo declara Ben Gurión en 1949, el objetivo era, abro comillas, erigir un Estado judío ya, incluso si no está en toda la tierra de Palestina. El resto vendrá en el transcurso del tiempo. Debe venir. La conclusión lógica de esto fue la guerra que Israel lanzó por sorpresa durante el Ramadán musulmán de 1967, lo que aseguraría una lenta respuesta y la victoria. Como lo declara Avi Shleim, otro de los nuevos historiadores israelíes, la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967 tuvo muy poco que ver con la seguridad y todo con el expansionismo territorial. El objetivo de establecer el Gran Israel a través del permanente control político, económico y militar sobre los territorios palestinos. El resultado, dice Schleim, ha sido una de las ocupaciones militares más prolongadas y brutales de los tiempos modernos. Y luego llegaron los desastrosos efectos de los acuerdos de Oslo. Esos acuerdos firmados entre un Estado ocupante y el liderazgo de un pueblo ocupado, lo que, de acuerdo al derecho internacional humanitario, carece de todo valor legal. Algunos pensaron que esos acuerdos resultarían en un Estado palestino independiente. Como ya lo sabemos, después de casi 27 años de Oslo y negociaciones intermitentes, un Estado palestino independiente parece más lejano que nunca. Y es que, nuevamente, las intenciones de los gobiernos israelíes eran muy diferentes. No debería extrañarnos. Los propios líderes israelíes lo habían declarado así desde el momento mismo de la firma de los acuerdos de Oslo. Cualquier progreso en las negociaciones dependía del compromiso y la eficiencia de la autoridad palestina para controlar a su población y sofocar el activismo contra Israel. Es decir, que el objetivo de la autoridad palestina en los acuerdos era precisamente proteger al régimen de ocupación. En septiembre de 1993, el primer ministro entonces, Yitzhak Rabin, explicando por qué firmó Oslo, declaraba: lo firmé porque los palestinos serán mejores en eso, luchando contra la resistencia, que nosotros, porque no permitirán apelaciones ante la Corte Suprema y evitarán que las organizaciones israelíes de derechos humanos critiquen. Gobernarán con sus propios métodos, liberando, dice Rabin, y esto es lo más importante, a los soldados israelíes, liberando a los soldados israelíes de hacer lo que ellos harán. Una de las pruebas más fuertes de que ese era el rol de los acuerdos de Oslo en la cabeza de los líderes israelíes
es el hecho precisamente mencionado por Guinón, de que después de la firma de estos acuerdos, los gobiernos israelíes intensificaron la construcción de colonias en Cisjordania, mientras negociaban supuestamente una solución a dos estados. Esto significa varias cosas, y ya estoy por terminar. Primero, que no es cierto afirmar que Oslo está muerto, como se ha dicho después de que Trump dio a conocer su absurdo plan para Palestina en febrero pasado. El plan de Trump es en realidad el resultado natural de Oslo. Aquellos que afirman que Oslo es un proceso moribundo, una iniciativa fallida, están asumiendo sin distancia crítica las intenciones declaradas de los acuerdos como un proceso de paz, en lugar de considerar Oslo desde la perspectiva de sus prácticas y consecuencias reales y efectivas. Desde esta perspectiva, los palestinos no están después de Oslo, están en el medio de Oslo, atrapados por sus efectos naturales y lógicos. Hoy, después de años de compromiso retórico con la paz, estamos solo presenciando el verdadero rostro de Oslo, un proceso cuyo objetivo nunca fue el intercambio de paz por tierra, sino que la conquista israelí de la paz y de la tierra. Pero no cometamos nuevamente el error que cometimos con Oslo. No creamos que la propuesta absurda y vergonzosa de Trump y de su yerno, el corredor de propiedades, morirá en el papel y que no tendrá ninguna consecuencia. Porque, como ya lo decía Bertrand Russell en 1970, poco antes de morir, y que es algo que hemos podido comprobar desde 1948, cada nueva conquista de Israel, y cito a Russell, se convierte en la nueva base de una negociación propuesta desde la fuerza y que ignora la injusticia de la agresión previa. Esto explica que Ehud Barak, ex primer ministro de Israel, declarara alguna vez que, y lo cito, Barak dice: si fuera un palestino de la edad adecuada, en algún momento me habría unido a la resistencia. Quizás Barak había leído Frantz Fanon, cuando en sus Miserables de la Tierra dice: el colonialismo no es una máquina capaz de pensar, o un cuerpo dotado de razón. El colonialismo es violencia desnuda y solo cede cuando se enfrenta a una fuerza mayor. En conclusión, diría que para alcanzar una solución justa a este conflicto, los judíos no deben renunciar a vivir en Palestina. Lo que necesitan hacer es renunciar al sionismo en su forma colonialista y supremacista, aceptar el retorno de los refugiados palestinos para los cuales hay espacio y aceptar un solo Estado de todos sus ciudadanos como iguales. ¿Ven cómo la solución es simple? Se trata de un Estado único y verdaderamente democrático. Por ahora, y dado lo que muestran los resultados de las últimas elecciones en Israel, quizá por largo tiempo podríamos decir, y no de una manera puramente retórica, que la distancia que separa a los palestinos de la libertad y la justicia se podrá seguir midiendo a través del visor de un tanque israelí. Si estoy en lo correcto, los israelíes se condenarán a cantar con Mahmoud Darwish. Nuestra generación está muerta y enterrada, dice Darwish. Muerta y enterrada está nuestra generación. Los conquistadores renacieron en nosotros, los tiranos se han multiplicado en nosotros mismos. Gracias por su atención. Muchas gracias al profesor David. Vamos a iniciar las preguntas. Yo voy a comenzar con una que la mencionaron ambos panelistas, que es muy contingente, que es, y que es de interés de la audiencia.
¿Qué es la situación política hoy día a partir del tercer intento de formar gobierno en Israel? ¿Cómo ven el escenario político? ¿Cómo ven estas fuerzas que vienen también creciendo electoralmente, el llamado lista conjunta? Si nos pueden compartir tanto el profesor Cohen como Emilio el análisis de lo que está ocurriendo hoy día a nivel político con la elección que se realizó hace 2 días acá en Israel. You've seen the election result. Not much has changed. I mean, it's, you know, the extreme right wing is 2/3 of the Jews. The regular right wing is 1/3 of the Jews, and the Arabs are, 15 seats out of 120. That's the situation. Not much has changed. And I call blue and white the right wing, and I call the Likud extreme right wing, because Israelis may be very emotional about whom they vote, Netanyahu in or out, but when it comes to the solution to peace with the Palestinians, with some political agreement, they are about the same. They're not willing to go for, first of all, they're not willing to have 2 states in the 67 borders. You saw the Barak plan. Israel wanted to grab more and more and more and more. So the two-state plan is dead. Israelis are very much against a one-state solution, even though right now the reality, and this is very important for all of us to understand, right now the reality is one state. This is the reality. And the position of the Israeli public, you've seen in the election. So if you take the persons who voted for blue and white, some of them have very similar position to the Likud. They actually came from the Likud. Some of them are more moderate. None of them agrees for meaningful one state, one democratic state. So I don't think there is going to be much change. Change in the Middle East, in my thinking, must come from the outside. And why is that? I mean, have you ever seen a strong empire giving up its empire willingly? Why should, the Jews think, we're so strong, we're one of the 3 military forces in the Middle East. The other 2 forces, Iran and Turkey, are not Arab. The Arabs in disarray. The Palestinians are as weak as they have ever been, okay, with a division between Hamas and the... Why should we give up? So it must come from the outside. But the outside is Trump and the European Union, which is no better when you look at their position. Now, from inside Israel, I don't see it in the foreseeable future. Now, Israel loves negotiations. Because during negotiations, there is less criticism of Israel in the world and so forth and so forth. But I don't see any movement towards a political solution right now. The one-state reality will continue, and hopefully, over time, Palestinian will get more and more right. There will be, right now, it's the other thing. The Palestinian official position is 2 states. When you see the Abu Mazen position, they talk about the 2-state position. And many of the Palestinian rank and file, they no longer believe in the 2-state position, because as Emilio said, what is the current 2-state solution? Israel basically subcontracted the Palestinians to do security work for them, and they don't, they want one state. So no, I'm not hopeful, and the elections will change nothing with respect to the Israeli-Palestinian solution. Bueno, la verdad no tengo mucho más que decir a propósito, más de lo que Yinon acaba de decir respecto de las elecciones en Israel. No tengo tampoco ninguna esperanza. De hecho, los resultados lo que hacen son bastante desesperanzadores.
Israel de manera creciente pivota hacia la derecha, una derecha que ve como una posible solución solo la anexión de más territorio y quizás la posibilidad improbable, digamos, de que los palestinos obtengan algún tipo de autonomía, pero no soberanía. Ahora, hay un hecho en estas elecciones que es importante resaltar, en las elecciones israelíes. Bueno, lo primero es que ganó un primer ministro indicted, imputado por crímenes bastante serios, digamos, y creo que de alguna manera eso habla toneladas del estado de ánimo político en Israel y de la derechización de la política en Israel. El otro hecho importante es, no voy a decir victoria, pero un logro significativo de lo que en Israel se llama la lista conjunta, que es una lista de partidos árabes y que ha ido aumentando de elección en elección, lo que no quiere decir que vaya a seguir aumentando, porque esas mismas alianzas han sufrido altos y bajos a través de la historia política de Israel, pero efectivamente de 13 diputados subieron a 15 ahora y se transformaron en la tercera fuerza política del país, lo que no es menor. Ahora, eso hay que contextualizarlo con algo. Que no obstante ser la tercera fuerza política del país, como yo lo decía en mi presentación, la representación política de los palestinos en Israel es limitada. Y es limitada de manera importante, al extremo de que un diputado palestino, ciudadano israelí, miembro de la Knesset, del Parlamento israelí, definía a Israel en algún minuto diciendo que Israel es un Estado democrático para los judíos y que es un Estado judío para los palestinos. Y eso me parece a mí que ilustra bastante bien la situación en que la alianza de la lista conjunta se encuentra, digamos, y las limitaciones políticas que se les imponen. Ellos pueden participar en política y esto lo que estoy diciendo no es una opinión, digamos, mía, sino que es la opinión de la Corte Suprema israelí en diferentes fallos desde los años 70 en adelante y que prohíbe de alguna manera la participación política de grupos que no reconozcan el carácter judío del Estado o que lo desafíen y que no permite la participación de grupos políticos que se opongan a los principios del sionismo. Eso ha afectado, para ser honesto, no solamente a grupos políticos palestinos en Israel, sino que ha afectado a grupos políticos israelíes también. Pero claramente esas decisiones y esas normas han sido concebidas con el objetivo principal de limitar la participación política de los palestinos en Israel, con un objetivo muy preciso, que es limitar las posibilidades de autodeterminación para los palestinos en Israel. Ahora, respecto de su pregunta, ¿qué pasa con las elecciones en Palestina? Bueno, esa es una pregunta importante y no han habido elecciones democráticas en Palestina desde el año 2006 y no creo que hayan elecciones democráticas en Palestina en el futuro próximo. Ahora, permítanme decirles que por supuesto que eso se debe a cuestiones que son en parte responsabilidad del liderazgo palestino, ninguna duda. Pero esas responsabilidades no se entienden o se distorsionan si uno no las analiza al mismo tiempo en el contexto de ocupación y de colonización de los territorios palestinos. Porque hubo
elecciones democráticas en Palestina. Lo que pasa es que los señores del lugar, digamos, que es básicamente las autoridades israelíes, no les gustaron los resultados de esas elecciones. A Estados Unidos no le gustaron los resultados de esas elecciones. A Europa no le gustaron los resultados de esas elecciones. Y el gobierno que fue formado, que era el gobierno efectivamente dominado por el Hamas, uno puede pensar lo que quiera sobre el Hamas, yo la verdad lo que defiendo es un principio que es un principio democrático. Los tipos ganaron las elecciones y debiera habérseles dejado gobernar. Quizás hubiese sido lo mejor, dejarlos gobernar y que de alguna manera se desgasten, digamos, como cualquier otro político se desgasta en el poder y luego pierde las elecciones y hay una renovación política, digamos, pero no. La decisión fue boicotearlos, aislarlos políticamente, económicamente, diplomáticamente. Eso llevó a incentivar la odiosidad entre los palestinos, diciéndole a Fatah, mira, si ustedes hacen un golpe de Estado, nosotros los vamos a apoyar. Fatah cayó en esa trampa e intentó hacer un golpe de Estado, y eso falló porque jamás se adelantó a esa maniobra y de alguna manera toma el poder en Gaza, y esa es la situación que se ha mantenido hasta el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a agrupar las 2 o 3 preguntas y volver a recordar, obviamente este es un tema que tenemos distintas visiones, pero tratemos de mantenerlo siempre en el ámbito de esta actividad, que es una actividad académica. Tenemos ahora al embajador Palma, que va a formular su pregunta, y luego seguimos con la otra persona. Gracias, Jorge. Primero agradecer al profesor Cohen su presentación, un buen relato histórico de la ocupación israelí de los territorios palestinos, y me gustó mucho también lo que acaba de decir sobre el resultado de las elecciones en Israel. En cuanto al profesor Devet, hay una cosa que él mencionó: diálogo, intercambio de razones. Diálogo, han tenido muchos diálogos. Podemos empezar con el Plan Rogers, Conferencia de Madrid, Oslo, después viene Camp David con Clinton, después viene Annapolis con Bush, después viene una iniciativa de Baker y termina con otra iniciativa, otra posibilidad, pero los 4. O sea, instancias han habido miles. Yo creo que el problema es un problema de voluntad política, como se dice, de un país que domina, que tiene toda la fuerza contra que es el ocupado, que luego hace muy difícil. No sé, me gustaría escuchar su opinión. Pero lo más que me interesa, la pregunta para los dos, es ¿qué va a pasar con, ya está electo, va a formar el gobierno Netanyahu, y con lo que ha prometido en su campaña política de expandir su posición en West Bank y, por supuesto, apoyado con el plan del siglo del señor Trump? Eso es lo que a mí me preocupa mucho. ¿Qué va a pasar en Palestina y Israel con estas nuevas iniciativas que están actuando? Muchas gracias. Gracias, embajador. Profesor Miguel Clos. Muchas gracias por lo de profesor, no lo soy, pero... Era, por lo menos. Mira, escuchando la conversación... muchas gracias. Escuchando esta presentación, habiendo venido a eso del conversatorio, que era lo que yo tenía cierta esperanza, y como le dije a Jorge cuando recién llegué, vine acá a escuchar cuál es la solución al problema. Después de escuchar esta conversación, llegué a la triste conclusión de que hay 2 tipos de problemas en este mundo: los problemas que uno puede resolver y los problemas con los cuales uno tiene que aprender a vivir. Después de escuchar esto, me temo yo, contra todo lo que yo quisiera, de que esto pertenece a la segunda categoría, de que en el mundo los problemas en general no parecen resolverse por conversación, sino porque una parte vence a la otra y se impone Segunda Guerra Mundial y tantos otros problemas en el mundo, o donde se cansan las partes y llegan a alguna conclusión así intermedia. Vamos a la pregunta. La pregunta es, ¿dónde está la solución? Porque no la he escuchado hoy día.
Gracias. Vamos a responder estas dos y vamos a la segunda ronda de preguntas. So both of you ask what's going to. So both of you ask what's going to happen. Netanyahu is going to form a government. We need a solution, etc. What's going to be in the future? Now, I hardly know what happened in the past, and you ask me, what's going to happen in the future. I can't say. First, but Netanyahu, his chances to form a government are, a little bit better than last time, but I will not be surprised if there are going to be fourth election, minority government, a coronavirus, emergency rules, anything is possible right now. His court, his trial is going to take years. So, I don't see him going to jail so fast. So we don't know what's going to happen. Now, Professor, your second question about there is no solution, you have to live with it, you have to manage with it. Interestingly, that's the position of, how would I say, the soft right wing in Israel. The Palestinian demands are so extreme, we can't give up. But so we have to manage the occupation in a better way, in a more humane way. We don't like what Netanyahu does, we should do it a little bit different. And that's the blue and white party, many of them. We have to manage the occupation. And as I said, I thought of these things for years. So you think maybe a Jewish Arab political grouping that will press the Israelis from below. But so far these groups failed. How many Jews do you think voted? About 600,000 people voted for the joint list, the Arab list. How many Jews among them do you think voted for this list? Give me a guess. 100,000, 50,000? Okay, in the past it was around 5,000 to 7,000. We think this election it's about 15,000. Okay? So that's the extent to which Jews are willing to join forces with Arabs on political party. So even though, we all encourage Israelis to work for peace and Palestinians to work together, it must come from the outside. And it's very easy. It's very easy to force both sides on some kind of a solution. 67 borders. But it was never done. Yo me refería a una posibilidad de solución. Es una posibilidad perfectamente pensable, digamos. De alguna manera, si somos coherentes con los principios que en general decimos apoyar, bueno, la solución es simple. La solución es de un Estado democrático. Ahora, que haya gente que no quiera aceptar eso, bueno, sí, por supuesto, pero no es cierto que no exista una solución. Entonces, lo que tenemos que hacer es o convencer a esa gente o derrotarlos políticamente. Porque el señor Palma decía, bueno, instancias de diálogo, y para eso requerimos diálogo, pero él decía, bueno, instancias de diálogo hemos tenido. Efectivamente hemos tenido muchas. Y tenemos que seguir insistiendo en eso, señor Palma. Porque usted me dirá, ¿cuál es la alternativa al diálogo, digamos? Y cuando digo diálogo, eso no quiere decir simplemente sentarnos en una mesa y discutir. Al diálogo yo creo que debe ser respaldado por un apoyo masivo en términos populares y en términos internacionales a la presión hacia el Estado de Israel a aceptar alguna de estas soluciones. Creen que una solución más posible es dos estados, a lo que yo personalmente no comparto. Bueno,
Sentémonos y conversemos de esa solución a dos estados, pero a dos verdaderos estados, no a lo que Trump está ofreciendo hoy día, digamos, que es efectivamente, como Ginón lo decía, no es más que un copy-paste de las iniciativas israelíes en el pasado, digamos. No hay nada nuevo. Trump es muy divertido, el tipo no es muy inteligente, entonces tiene que hacer aspavientos de gracias, digamos, y dice él que rompió con las tradiciones, digamos, en relación a este conflicto. La verdad es que nada de eso sucedió. El plan de Trump, como los dibujos de Ginón lo mostraban muy bien, no es más que una copia, digamos, de planes propuestos anteriormente por Israel. Entonces usted me dice, ¿cuál es la alternativa al diálogo? Cuando digo diálogo no quiero decir simplemente una conversación. Estoy hablando de manifestaciones, de protestas, de apoyo internacional y por supuesto también de sentarnos en una mesa y definir las fronteras de esa solución de la que podríamos hablar. En relación a Netanyahu y qué es lo que se viene, bueno, lo que se viene es lo que ya está. Lo que se viene es lo que ya está. Nada viene, ya está. Es la realidad de un Estado. Y lo más irónico de esto es que esta situación ha sido creada precisamente por aquellos que no quieren la realidad de un Estado, que son los líderes israelíes. Pero en sus ambiciones territoriales han sido más fuertes que sus ambiciones políticas. Sus ambiciones políticas son tener un Estado judío, pero sus ambiciones territoriales los han llevado a constituir un Estado en donde los judíos perfectamente mañana podrían ser una minoría. Por lo tanto, nada se viene. Lo que se viene ya está. Es anexando territorios, la realidad de un Estado. Gracias, Nino. Continuamos con el embajador Haddad y luego Karen Poñas. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar Karen por esta iniciativa tan importante en un tema que yo creo que preocupa a la inmensa mayoría de la comunidad internacional y ciertamente aquí en Chile también por las comunidades judías y palestinas es también de la mayor importancia. Al profesor Cohen, contarle que yo me desempeñé como embajador de Chile en Jordania, en Irak y en Egipto. Y hoy día soy profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Chile. Conozco con alguna profundidad el tema. He visitado numerosas veces in situ Israel y los territorios palestinos ocupados. Tengo una preocupación y se la quiero formular a usted. Observando, y así también lo entiende la comunidad internacional, porque están los informes de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, en que el gobierno de Israel es sistemáticamente acusado de violar los derechos humanos del pueblo palestino. Los checkpoints, la construcción de asentamientos que, como bien sabemos, contravienen las convenciones de Ginebra de 1949. ¿Y cuál es la preocupación? ¿Cómo es posible? Porque yo conversé con muchos ciudadanos israelitas en la época que fui embajador. Y ellos entendían de que tenía que haber una solución, que no es posible que un Estado pueda sobrevivir dominando a un pueblo. Es lo que hemos denominado la limpieza étnica, el apartheid. Entonces hay aquí un tema, yo diría, de la visión moral. Cómo seguir eligiendo a un gobierno que no tiene voluntad política de lograr un acuerdo justo y que en definitiva permita
evita el establecimiento. Yo estoy en la posición de los dos estados, que es la que comparte la mayoría de la comunidad internacional, partiendo por el Consejo de Seguridad y el Cuarteto. Y en definitiva la pregunta es, siento yo ahí una preocupación por la visión del pueblo judío y el ciudadano común israelí de negarse a abrir un camino de solución pacífica, de coexistencia, porque tienen que haber una coexistencia viviendo Palestina al lado de Israel, juntos en paz y seguridad. Muchas gracias. Karen. Sí, gracias. Mi pregunta tiene que ver con lo que planteó Ginón y con lo que hemos visto, que lo mostró con respecto a las tasas de natalidad, este crecimiento acelerado de la población ultra religiosa, ultra ortodoxa, que bueno, para mí es preocupante en relación al mundo secular. En un par de generaciones, en un posible Estado único como el que plantea Emilio, claramente los ultra religiosos van a tener la mayoría, o una mayoría en relación a los judíos seculares y eventualmente a los palestinos. Y es preocupante porque ya hemos visto cómo tienen capturado al Estado israelí, en el sentido de que exigen para formar gobierno que los incluyan y que les den ministerios claves para que puedan imponer sus visiones teocráticas al Estado de Israel. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, no hay mucho que hacer, digamos, pero ¿cómo se vislumbra demográficamente ese problema? Mr. Ambassador, you're absolutely right about human rights violation and impossible behavior by Israel. And the Israeli citizens views it as everybody's anti-Semitic and they're all against the Jews. And look what they did in the Second World War and they do it again now. It's all, a huge ideological machine that, the United Nations is against us. I grew in Haifa, and I remember United Nations Boulevard, which was one of the beautiful. They changed the name. In 1970, when the United Nations came with an anti-Israeli. So the Israelis are, the Israeli public is less impressed. And that's unfortunate. Now, why are they unimpressed, and why the government unimpressed? I go back to my initial position. When you are a very strong military, economic, and political power, when you have the support not only of the United States, but of Europe, of Russia, and of other countries, you're not going to give away territories and things. Let's wait, who knows? And when you ask the right wing, the extreme right wing, what do you think will be the future? They say, who knows, maybe the Palestinians would leave. They go to Chile, No, seriously. You have to listen to these extreme right wing. They have a perspective not of 5,000 years, but of 100 years from now. And they have maintained the occupation for 50 years, and Israel is only 72 years old, and it can easily go on for 40 years. Now, don't underestimate Zionism. I'm answering the question about the ultra-Orthodox. Zionists encountered all sorts of problems during its existence, and it handled them. So the ultra-Orthodox are rising, we'll put them in the West Bank, we'll make huge use of them. They don't serve in the military, we don't need them in the military, but some people want them in the military, so we'll do as if they serve in the military. They don't work. It's not a big deal for the Israeli economy. We're talking about 2-3 percentage points. And if they will grow to this kind of numbers, we'll make sure that they'll behave like the ultra-Orthodox community of Brooklyn. They work, and they function. And so I don't think, I'm not worried. Also there is another thing. When you calculate the demography of the ultra-Orthodox, okay, look at the number of seats they have in the Israeli Knesset. It's the black and the red, right?
Let me see, I forget this. Yeah, the ultra-Orthodox are the red and the black. And we see that the numbers are not, you know, they're growing from the 1990, but it's up and down. You know, demographically, they should have been now the majority of the states. You have a process that nobody talks about of secularization, okay? So that's one thing. But the other thing is you just, Israel will handle them. If Israel will need them for the military, it will make sure the military can deal with them. But you're absolutely right that the average Israeli now, when you talk about, Israel used to talk about the demographic problem, that is, the proportion of Arabs are rising. Now this is a bit relaxing, because people understand at least the racist notions of this statement. They don't understand that even the way they talk about ultra-Orthodox is sometimes anti-Semitic. And I sometimes feel uneasy about the way they talk about the... But one thing is to learn. In the old days, the ultra-Orthodox couldn't care less about the Israeli-Palestinian conflict, and they were sort of moderate. Now they're moving to the right, in part because, think of it, 150,000 of them are in the West Bank. Every ultra-Orthodox person has a family in a settlement and go there. Okay? So that actually changed their politics, and they're becoming truly right-wing. Their leaders are not as right-wing, but the rank and file, are very right-wing. Sí, me gustaría solo decir que de alguna manera esta discusión sobre los ultra-ortodoxos en Israel distrae. Es importante, no me cabe ninguna duda, y las posiciones políticas que ellos mantienen la mayor parte del tiempo son muy preocupantes, pero no perdamos el norte, porque la discusión sobre los ultraortodoxos israelíes religiosos, digamos, distrae de un hecho que a mí me parece fundamental, y que es que la mayor parte de las cosas que se han hecho en Israel, por las que Israel ha sido acusada de violaciones a los derechos humanos, hoy día está siendo acusada de apartheid, de genocidio, de otras cosas, digamos, han sido realizadas mediante políticas que han sido implementadas no por grupos ultraortodoxos. La realidad que tenemos hoy día no es una realidad que sea el producto de una especie de dominación de los judíos religiosos de la política de Israel. Eso no es así. Eso no es así. Por supuesto que efectivamente está sucediendo que cada día tienen más poder en la política israelí, sin ninguna duda, pero no perdamos el norte. Esto no es una cosa de religiosos versus laicos, digamos, no lo es. Yo creo que en términos de conflicto con los palestinos, la sociedad israelí tiene un consenso más o menos homogéneo, digamos, de la forma en que ese problema se quiere resolver. Y para darle algunos ejemplos, digamos, los gobiernos laboristas de los años 90, que fueron los gobiernos que firmaron los acuerdos de Oslo, que supuestamente estaban interesados en la paz, durante esos gobiernos la cantidad de colonos en Cisjordania se dobló, y no había dominación de los ultraortodoxos ni nada por el estilo. Por supuesto les estaban haciendo guiños a los ultraortodoxos con algunas de esas medidas, pero eso tiene que ver con una definición estratégica del Estado de Israel, sean los líderes religiosos ortodoxos o no. Ahora, solo para darle a ustedes una muestra, digamos, como especie de delicatessen, acerca de lo que judíos no religiosos pueden decir. Les recuerdo que en estas elecciones, no sé si alguno de ustedes los vieron, habían carteles de campañas publicitarias, de campañas políticas. Había fundamentalmente uno en donde se podía observar a Abu Mazen, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y a otra persona a su lado, no sé si era Haniyeh, el líder del Hamas, u otro líder palestino. Los dos líderes están arrodillados
con sus ojos vendados, y la campaña o la publicidad política decía: solo se puede hacer la paz con un enemigo derrotado. Esos no son ultraortodoxos. Esa no es la posición de los ultraortodoxos necesariamente. El otro ejemplo que les quería dar, durante las campañas pasadas había una ministra de Justicia, cuyo nombre no recuerdo en este minuto, no sé si Ginón me lo puede recordar. Jaquet. Yes. Y que decía en su campaña, era una publicidad política en televisión, entonces se le podía ver a ella, es una mujer muy hermosa, vestida muy elegantemente y probando un perfume. Y ella, durante la publicidad, se tira un poco de perfume y dice: algunos dicen que esto huele a fascismo, pero a mí me huele a democracia. Bueno, ese es el estado de ánimo de los políticos israelíes. Solo se puede hacer la paz con un enemigo derrotado. Esto a mí no huele a fascismo, huele a democracia. Esos no son los ultraortodoxos. Entonces, no obstante que estoy completamente de acuerdo de que el tema de el incremento de la influencia de los ultraortodoxos en la política israelí es preocupante, no debiéramos perder el norte. Las cosas que se han hecho no han sido hechas por ultraortodoxos. Vamos a tener las últimas dos preguntas porque se está cumpliendo el tiempo. El general Isurieta, ahí atrás, estaba primero. Sí. Y había una señorita ahí atrás también. Muchas gracias. Muchas gracias por las exposiciones. Muy interesantísimas las dos. Yo quiero hacerle una pregunta directamente al profesor David. Yo concuerdo con usted que la alternativa de dos estados es muy difícil. Es muy difícil porque el control del agua la tiene completamente Israel. Los asentamientos que se han instalado dentro del West Bank, si se llegara a tener dos estados, no van a retroceder, no van a salir, y podemos tener una larga lista. Luego pareciera que en el largo plazo la solución que usted planteó de un estado tiene algún grado de mayor viabilidad que dos estados. Pero usted partió su posición diciendo que este no era un tema religioso, sino que político. Y yo estoy de acuerdo. Este es un tema de solución política, pero tiene un componente religioso muy potente. Porque para que haya un solo Estado y todos sus habitantes en el concepto de Estado que entendemos nosotros, nación, que están dentro del territorio, no haya de primera categoría, segunda, de tercera, sino que sean todos iguales, tendría que haber una renuncia a un Estado judío, sino que tendría que ser un Estado que no tenga la concepción de Estado judío. Yo no estoy diciendo que sea un Estado religioso el que hoy día no es un gobierno de esas características, pero ¿usted cree viable en el mediano plazo de que Israel renuncie a ser un Estado judío y sea un Estado sin una religión oficial, sin el concepto de un Estado judío? Muchas gracias. Gracias. Allá atrás, sí, está ahí, señorita de rosado. Justamente me pregunté un poco a lo que se acaba de hacer, si se puede hacer dos en uno. Yo creo que en realidad la carta religiosa es una carta sumamente importante en el conflicto en Medio Oriente y creo que no puede uno sencillamente dejarla de lado.
si usted sabe, en Imán, muchas mezquitas en tanto territorios palestinos como en el resto de los lugares se llaman a destruir Israel activamente. Eso es real. Entonces, y hoy en día, lamentablemente, la religión, en su forma más fanática, está teniendo un aumento en todo el mundo. Y no se puede despreciar la influencia que esto tiene en los resultados de la política tampoco. Entonces, yo creo que la carta religiosa es algo que no puede sencillamente cerrarse los ojos y no querer ver. Si bien es cierto que concuerdo que obviamente la solución debe ser política. Quería solamente, para terminar, decirle al profesor David que efectivamente cuando fue esa terrible cartel político en que aparecían líderes palestinos vendados con ese espantoso texto, el gobierno israelí, la población israelí reaccionó con furia y con bastante molestia. O sea, es fácil simplificar las cosas y decir que todos los israelíes son así, y las cosas no son así. Hay tremendos matices y me imagino que en el lado palestino, espero que así sea, los haya también, porque a la medida que haya matices va a haber posibilidad de conseguir algo. Las cosas no deberían ser vistas por nadie, ni por los académicos tampoco, en blanco y negro, no lo son. Gracias. Vamos entonces por la otra. ¿Would you like to start? No. Go ahead. So to the last question, yes, I mean the Israeli public is not the same, and you're absolutely right that many of the blue and white party were unhappy with this kind of portrayal of Hamas and Abu Mazen. I will take this opportunity to say that if we want to reach a solution, one thing that must happen is some reconciliation between Hamas and the Fatah and the Palestinian Authority. Right now, the division is terrible, and Netanyahu is very good at widening this division between Hamas and the Palestinian Authority, working with Qatar and also Netanyahu is thinking of it. His plan was separating Gaza from the West Bank. That's the other thing. The one-state, two-state solution, any solution without racism, with equality, will be okay. What's in the 10 years ago, the two-state solution seems to be viable, now less so, but not because of geography, because of politics. Okay? That's important to understand. Because of, no Israeli government can now remove 600 settlers. No Israeli government. Sharon moved less than 10,000 settlers from Gaza, and that was very difficult. One thing about the Jewish democratic state that all the Israel likes to portray itself as a Jewish democratic state. I must quote one Arab Knesset member who said, yes, of course, Israel is a Jewish democratic state. It's democratic for the Jews, and it's Jewish for us, the Arabs. You didn't hear the translation before because I had said exactly that. Oh, so no, it's okay, so it's perfect. That's Ahmed Tibi, though. Yes. You have to give him credit. Yeah. He's very good. Perdón. Qué bueno que Ginón trajo esto a colación, digamos, respecto de la unidad de los palestinos. No va a haber paz, no va a haber solución si eso no sucede. Y el problema que tenemos es que Israel trabaja incansablemente para mantener esa división. Y por supuesto, como les decía recién, como no todo puede ser achacado a Israel, y no debería, digamos, porque yo creo que el liderazgo palestino debe asumir las responsabilidades políticas que tiene.
Debo decir también que si bien Israel hace todo lo que puede para mantener la división, la gente de Fatah ha estado por muchos años haciendo todo lo que puede para mantener esa división también, porque sienten que están en mejores condiciones, sobre todo económicamente, que en un pacto de unidad con el Hamas. Pero de nuevo, volvemos al mismo tema, digamos. Es que estas responsabilidades del liderazgo político palestino, que sin ninguna duda existen, no son entendibles si no se tratan de analizar en un contexto mayor, que es un contexto de ocupación y colonización. ¿Por qué? Porque si Fatah se siente cómodo hoy día en la división, es porque el dinero les está lloviendo a chorros de todos lados. O estaba sucediendo eso porque Trump efectivamente cambió algunos de esos parámetros y cerró un poco la llave, digamos. Pero era claro que el liderazgo palestino había caído en esa trampa, en la trampa de tratar de enriquecerse en vez de buscar soluciones para su pueblo. Pero como les digo, eso no se puede entender si no se trata de analizar en un contexto más amplio. Respecto de la influencia de la religión, bueno, mire, sí, la religión influye, digamos, como la religión influye en la política de cualquier país, en realidad, ¿cierto? Aquí todavía la religión en Chile es muy influyente en términos de aborto, es muy influyente en términos de muchas otras políticas públicas que hemos estado discutiendo, y por lo tanto esto no es una excepción ni israelí, ni palestina, ni árabe, ni mucho menos, digamos. Ahora, el grado en que esa influencia religiosa existe lo podemos discutir. Pero el conflicto no es religioso, eso era lo que yo quería decir. No quise decir que la religión no tuviera cabida en este tema. Lo que estoy diciendo es no distraernos, el conflicto no es religioso, es un conflicto político y por lo tanto requiere una solución política. Ahora, a su pregunta respecto de la viabilidad, bueno, parece que estamos de acuerdo en que la solución a dos estados parece poco probable, digamos. Pero ¿saben qué? Que quiero agregar algo a lo que Ginón dijo recién respecto de esto, y es que no es solo poco probable, porque para Israel efectivamente, para cualquier gobierno israelí sería una especie de suicidio político, digamos, tratar de desplazar los 500 o 600 mil colonos judíos que hoy existen en Cisjordania. Pero yo creo que ese no es el tema más importante, o por lo menos las razones por las que yo apoyo el Estado único y no la solución a los dos estados no tiene que ver tanto con razones prácticas que uno debiera atender, digamos, si es que quiere que la solución que propone sea realista, digamos. Pero la verdad es que propongo la solución a un Estado porque creo que la solución a dos estados, de la manera en que ha sido negociada cuando las negociaciones estaban en curso, supone la creación o la consolidación de un Estado, de un verdadero Estado, que es el Estado de Israel, que es un Estado soberano, con todas las características propias, digamos, de la soberanía en el concepto moderno de soberanía, y una especie de autonomía de casi Estado o de no Estado, como yo lo he caracterizado algunas veces, de no Estado palestino, digamos, sin control sobre sus bordes, sin control sobre los recursos naturales, sin control sobre el espacio aéreo, sin siquiera control, y esto ha sido así en las negociaciones, sin siquiera control respecto de la definición de quiénes son sus potenciales ciudadanos. Porque Israel también ha mantenido una especie de veto respecto de si los refugiados palestinos podrían volver incluso a un Estado palestino. Entonces, el Estado que estamos negociando, en mi opinión, el Estado palestino que se ha estado negociando no es más que una imagen, digamos, que trata de esconder
lo que va a suceder, y es que ese no Estado palestino no va a hacer más que reproducir la condición de injusticia, la condición de falta de libertad y la condición de falta de soberanía. Por lo tanto, el tema de oponerme a la solución a dos estados no tiene que ver con que si es posible o no posible, sino que tiene que ver con que si es justo o no es justo. Porque no va a haber solución si la solución no es justa. Y por lo tanto, creo que lo más cercano a una solución justa es un Estado democrático. Y usted decía, bueno, es que yo creo que es muy difícil que los israelíes renuncien al carácter judío del Estado. Yo no le voy a responder esa pregunta, porque yo creo que usted tiene razón, es muy difícil que eso suceda, pero tampoco tengo la respuesta, digamos. Lo que sí me gustaría decir es que corresponde a los judíos decidir lo que quieren hacer, porque el carácter judío del Estado de Israel significa el sacrificio de la democracia. Ustedes, quizás los israelíes lo pueden negar, digamos, pero eso no va a cambiar el hecho de que la definición del Estado de Israel como un Estado judío sacrifica la democracia. Some final thoughts? Again, I mean, with the position of one state, two states, I agree with Emilio that there are grave dangers in the two states, that the Palestinian state will be a non-state. There are also dangers that the one state will first of all be without Gaza. They're working on it very seriously, okay, separating Gaza from the West Bank. And let's assume we have a one state, all the power within the Jews. They're going to send emissaries to America to learn voter suppression. All of a sudden you'll have to register to vote, and they will start to, suppress Arab here and there and there. So the dangers are here and here. In terms of ideal, yes, one state would be the ideal. That's. But is it practical? Will there be a civil war? Who knows? Unfortunately, we're not close to this or this. We're right now, again, that's the first sentence that I said. We live in a reality of one state, which is an apartheid state. And gradually, hopefully, it will become a democratic state. Bueno, siendo las 11:15, queremos agradecer que hayan permanecido acá. Este es un tema que a todos nos interesa, nos apasiona. Agradecer nuevamente a nuestros dos panelistas por su pensamiento, por sus planteamientos acá en la audiencia. Nuevamente a Karen Poniasic, yo lo mencioné al comienzo, pero hace muchos meses viene planteando la idea de que hiciéramos actividades conjuntas, incluso en estos temas que ya hemos visto tienen complejidades, y vamos a seguir generando debates de alto nivel en esta materia. Así que les agradecemos y los dejamos invitados para futuras instancias con nuestras universidades. Que les vaya muy bien y buen día.